¿qué tal? Me llamo Elisa Arteta y he decidido comenzar este proyecto en el 2025 que se titula Exploraciones Esotéricas porque quiero empezar a compartir esas conclusiones que he ido sacando y que voy sacando en mi camino espiritual. La verdad es que me parece que es el camino a transitar por todo el mundo. Obviamente cada persona con sus características y con sus situaciones personales, pero creo que es una búsqueda que de alguna manera nos corresponde a todas las personas como individuos, como seres humanos, ¿no? Una búsqueda interior, una búsqueda de conocernos y contactar con el ser que realmente somos, soltando toda aquella programación y todas aquellas ideas que nos limitan en la vida y que nos bloquean, ¿no? Tanto hacia nosotras mismas como en lo que se refiere a los vínculos y a las relaciones con las otras personas. Para mí la espiritualidad no es algo, no es un sistema de creencias, sino que es algo, es un camino, es una transición interna y personal, es una sanación de diferentes capas que tenemos, ¿no? O sea, como ir soltando poco a poco, ir desidentificándonos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ir limpiando poco a poco. Hay quien logra alcanzar esa meta muy rápidamente, pero en general es un camino, una transición, una transmutación lenta. Hoy me siento como saliendo del armario porque sé que hay personas que están en mi vida, algunas más cercanas y otras un poco más distantes, que probablemente no les guste en esta faceta mía, ¿no? O que me conozcan de hace años y que piensen que estoy en un momento así un poco hippie new age o como quieran calificarlo, y que se me está yendo un poco la olla, pero yo tengo muy claro lo que estoy haciendo y sé que puede ayudar a otras personas, y ese es el propósito de realizar estos vídeos. A mí me encanta hablar de todos estos temas. A veces me siento muy sola y no tengo con quién compartirlos, así que me parece también una buena vía el poder hablar así a una cámara y que después lo recoja quien quiera recogerlo, ¿no? Y entonces entiendo que hay personas, eso en mi vida, que no van a resonar, que no van a estar conmigo en esto, pero yo necesito ya eh, salir y empezar a contar abiertamente y en público las experiencias que estoy teniendo, y también quiero como dar este mensaje al mundo, dar un mensaje al mundo, sí, o sea, desde mi humildad, no pretendo enseñar nada a nadie. Creo que cada persona ya sabe por sí misma todo lo que tiene que saber, pero si mis palabras en algún momento ayudan a alguien, me sentiré más que feliz. Lo he llamado exploraciones esotéricas porque, bueno, lo esotérico hace referencia a lo oculto y a veces se entiende como algo oscuro, que también puede ser oscuro, pero me interesa como adentrarme, o que nos adentremos en explorar aquello de lo que no se habla habitualmente, o aquellas ideas, aquellas experiencias que mucha gente tiene pero que no le ponemos nombre en nuestra cosmovisión occidental. Me da mucha curiosidad, ¿no? Aquello que no se ve en primera instancia, aquello que queda un poco por debajo, que queda, o sea, como que hay que adentrarse, hay que profundizar, hay que excavar para entenderlo, para comprenderlo, para integrarlo, y yo creo que el camino espiritual va de eso. También lo esotérico hace referencia a lo de dentro, ¿no? Exotérico sería los cambios de fuera y esotérico sería los cambios internos.
Entonces me interesa, yo a través de la danza he trabajado muchísimo la conciencia corporal y la conciencia interior y creo que esa indagación es muy interesante y muy importante en esta vida. Muchas veces estamos mirando fuera y queremos cambiarlo de fuera, cuando en realidad los cambios solo pueden darse dentro, ¿no? Tampoco es un ejercicio individualista, no quiero que se caiga en eso, aunque a veces se puede caer también en una individualización a través de todas estas prácticas espirituales, ¿no? De la meditación o los viajes astrales o bueno, hay millones de herramientas y millones de prácticas y a veces se toman como prácticas individualizadoras e incluso pueden serlas, yo no niego eso, pero en realidad el objetivo siempre es justamente lo contrario, es soltar el ego, es ir sanando heridas para no movernos desde ese personaje, esa máscara que nos hemos puesto, ¿no? Como protección ante las otras personas. Precisamente es ir quitando eso, es ir soltando esa máscara mm, para estar más cerca de las otras personas, estar más cerca de ti y estar más cerca de las otras personas. Entonces así es como entiendo lo esotérico, ¿no? Por un lado, investigar lo oculto, que también a veces nos lo han ocultado y habría que preguntarse por qué se han ocultado estas ciencias, estas ideas y estas prácticas y herramientas que realmente son más que beneficiosas para la humanidad. Y también esa idea de hacia adentro, de investigar dentro. Y entonces aquí es cuando voy a enlazarlo con mi propia historia personal que tiene mucho de esto, ¿no? Yo me dedico a la danza desde pequeña, empecé con gimnasia rítmica a los 6 años, después hice danza clásica y después ya entré en el mundo de la danza contemporánea. Ya en la danza clásica trabajábamos en mi escuela bastante desde una consciencia corporal, es decir, desde ser conscientes de cada detalle, de cada movimiento, de qué estamos haciendo con el cuerpo, ¿no? Con todo el cuerpo y a la vez con cada una de las partes. Además, escuché por primera vez la palabra propiocepción. Yo tendría más o menos 15 años cuando estábamos en una clase de pilates y escuché esa palabra y es una palabra que resonó en mí, ¿no? Que todavía me acuerdo del momento en que la escuché y que me pareció maravilloso que hubiera una percepción interna. Así que yo me puse a investigarla a través del movimiento, ¿no? Simplemente, bueno, pues me interesaba esa idea, me interesaba esa percepción y yo iba tomándome mi tiempo de escuchar el cuerpo para conocerlo, para conocerme. O sea, tenía la idea de conocerme a mí, pero también tenía la idea de conocer el cuerpo, los cuerpos. Qué maravilla de la naturaleza, qué cosa tan sofisticada, ¿no? Todas las capacidades que tiene el cuerpo humano, a mí eso me parecía increíble y entonces por eso esta palabra me encantó cuando la escuché, fue mi palabra favorita durante muchísimos años y, y fue el principio de mi investigación, ¿no? Que me ha llevado hasta aquí. De hecho, estoy escribiendo una tesis doctoral en estos momentos con toda mi experiencia. Estoy haciendo una redacción de todos los aprendizajes que he ido haciendo a través de la práctica de la danza. Hay un modelo académico ahora que se llama práctica como investigación que pretende dar, más que dar valor, realzar el valor que las prácticas tienen, ¿no? Hasta ahora nos movíamos en un paradigma académico, por lo menos en el mundo del arte, en el que lo intelectual, lo teórico
parecía estar por encima de esos saberes prácticos, de esos saberes corporales, de esos saberes sensibles. Y ahora es el momento en el que mucha gente está diciendo, no, aquí hay muchísimo conocimiento, hay una aportación a la investigación increíble y también puede inspirar o puede aportar a otras áreas de conocimiento. Así que las personas que estamos en el arte, pues bueno, mucha gente, estamos haciendo investigaciones más basadas en las experiencias subjetivas. Se puede achacar que no es algo, que no son estudios objetivos, pero realmente la objetividad nunca existe y es un momento, es hora de eso, de realzar esos saberes aprendidos y también transmitidos a partir de experiencias subjetivas, experiencias en primera persona, ¿no? También todo lo que voy a contar yo en estos vídeos, en este programa de exploraciones esotéricas, tiene un poco esa idea de hablar desde la experiencia. Cada persona tenemos nuestras experiencias y llegamos a nuestras conclusiones. No hay una verdad absoluta, pero sí que hay cosas que se repiten y que podemos intercambiar, que podemos conocer a través del diálogo y a través de la exploración. Y que esos saberes tienen muchísima validez, no únicamente los conocimientos supuestamente objetivos y meramente teóricos, ¿no? Es un momento en el que yo por lo menos creo necesario entrelazar todos esos saberes y conocimientos. También cuando iba a la escuela de danza clásica habitualmente me lesionaba porque era muy débil físicamente y trabajábamos muchas horas al día. Yo iba a clase como unas 5 horas cada día. Me río porque realmente no sé cómo lo pude llegar a hacer. Y bueno, muchas veces mis gemelos se lastimaban, ¿no? Con los ejercicios de puntas y de relevé, estos ejercicios que hacen las bailarinas de ballet. Y entonces mi padre empezó a darme masajes, él se lo sacó de la nada, no era masajista ni tampoco deportista, pero él sabía relajar mi musculatura, ¿no? Cuando tenía pequeñas contracturas. Entonces yo le pregunté, no sé, sí, a la edad de 14 y 15 años también, yo le pregunté a ver qué me hacía, ¿no? Cómo conseguía relajar esos músculos, porque yo quería saberlo, básicamente porque como yo tenía tantos dolores corporales, pues me venía muy bien tener una herramienta al alcance de mi mano, nunca mejor dicho, para poder... para poder relajar, para poder desbloquear esas contracturas, ¿no? Esas pequeñas contracturas, nunca nada demasiado grave, pero sí que eran dolorosas en los músculos. Así que mi padre me dio unas instrucciones, en algún momento explicaré todo esto, y yo empecé a darme masajes y también a dar masajes a las chicas de la escuela de danza. Cuando a alguna le dolía algo, pues yo me dedicaba bueno, yo le ofrecía mis servicios, yo le ofrecía el hacerle una pequeña curación, porque como yo tenía esos conocimientos, si podía ayudar a alguien, ¿por qué no iba a hacerlo, no? No me cabía en la cabeza no ayudar a alguien en un momento en el que podía hacerlo y no me costaba el más mínimo esfuerzo. Así que eso fui desarrollándolo y fui cada vez más conociendo también los otros cuerpos a través del tacto, ¿no? y del masaje. Suponía una escucha a través de las manos, como un escaneado, y yo iba dando la dirección a los músculos que era necesario.
En la escuela además había algunos pequeños trucos que íbamos aprendiendo que luego los he ido desarrollando también en el campo energético y también en el mundo espiritual y me hacen gracia ahora, ¿no? Porque en aquel momento yo no les daba importancia, aunque sí que me parecían interesantes y por eso todavía me acuerdo, pero no sabía a dónde me iban a llevar, ¿no? Y entonces un ejemplo de esto es cuando hacíamos el Alonsé, que, a ver, bueno, el Alonsé es como este ejercicio de alargar que se hace en el ballet y entonces en el Alonsé nos decían que no nos quedáramos únicamente en nuestro cuerpo, ¿no? Sino que tocáramos la pared contraria con este alargar, pues estábamos ya proyectando nuestra mente fuera de nuestro cuerpo y realmente había una diferencia muy clara que también era visible desde fuera cuando lo veías hacer a otras personas. Era muy diferente cuando una persona tenía eso en la mente o cuando no, cuando lo hacía simplemente en su cuerpo. Bueno, este es un ejemplo, estos ejemplos los estoy escribiendo en la tesis porque es que me parece muy significativo que también en el ballet, incluso si está tan lejos, ¿no?, del mundo espiritual, aunque en la forma a veces sí que han querido recrear lo efímero, ¿no? Y como esa energía más sutil, pero en realidad en la práctica el ballet está muy lejos de la espiritualidad. Pero aún así hay algunos puntos que en mi escuela me enseñaron y que tienen que ver con lo que yo he ido desarrollando después, ¿no? Más adelante me empecé a dedicar a la danza contemporánea. Hay un montón de técnicas, un montón de maneras de abordar la danza contemporánea, ¿no? Sería como una danza que parte del ballet clásico, pero que ha ido evolucionando, pues como puede evolucionar cualquier tipo de arte a lo largo del tiempo, ¿no? Y también con respecto a las sociedades, a los diferentes momentos históricos, económicos y sociales. Las técnicas están más basadas en una relajación de las articulaciones, en un movimiento más libre, en un movimiento más anatómicamente menos difícil, ¿no?, que la danza clásica, y también acoge a todo tipo de cuerpos, cosa que la danza clásica no es muy inclusiva para eso, ¿no? Aunque yo también defiendo que es un método realmente minucioso y que bien practicado, bien transmitido, a veces hay gente que no lo transmite demasiado bien, pero bien transmitido también me parece un buen método. Pero bueno, en la danza contemporánea hay como una apertura a otras maneras de estar en el cuerpo, en el propio, en relación a otros cuerpos, y también incluye diferentes tipos de corporalidades. Entonces, con la danza contemporánea empecé a hacer improvisación y después de haber estado muchísimos años haciendo ballet clásico, resulta que a mí me decían que bailara, no me ponían ninguna regla y yo no sabía bailar, ¿no? Entonces fue algo muy duro al principio y además también me di cuenta de que cuando improvisaba me ponía a bailar como una loca, a moverme sin parar. A través de la improvisación fui consciente de mi propia ansiedad y eso me hizo también empezar a intentar sanarla también a través de la danza. Como veía que me movía muy rápido, yo empecé a darme pautas a mí misma para bailar más despacio. Entonces eso suponía una transformación energética, una transformación de mi forma de estar, que poco a poco fue repercutiendo también en mi vida. Estos fueron como los primeros momentos en los que yo misma bueno, hacía un diagnóstico, veía cómo me movía, hacía una lectura de eso y buscaba la manera de transformarlo.
también lo veía en otras personas, ¿no? Trabajábamos mucho improvisaciones colectivas y entonces se veía como la carga emocional de cada persona. En estos trabajos lo que hacíamos era un trabajo de conexión, sin llamarlo así, pero era un trabajo de no ocultarnos, ¿no? Y de no actuar, sino de hacer. Entonces en ese hacer se veía claramente quién estaba eh, ocultándose, quién se tapaba, ¿no? Quién se ponía la máscara o quién estaba en el pensamiento, pero lo que trabajábamos era justamente intentar no juzgar lo que acabábamos de hacer ni anticipar lo siguiente que íbamos a hacer, con lo cual era una meditación, no lo llamábamos así, pero realmente era un trabajo meditativo de estar en el presente, de sentir el flujo energético en el presente y de no pensar, ¿no? O por lo menos abrirnos a una forma de pensamiento diferente, más basada en el sentir y no tanto en estar aquí, ¿no? Desarrollábamos una conciencia corporal, una conciencia de movimiento energético. También empezamos a dar masajes en las clases de danza, sobre todo en las de contact, hacíamos masajes que eran manipulaciones, las llamábamos, eran algo así como mover las articulaciones de la otra persona, pues en círculos o de formas más azarosas, para relajar los músculos. Es decir, ahora en estas formas de dar masajes ya yo no tenía que hacer tanta fuerza ni usar tanta energía, ¿no? Porque antes tenía como que apretar los músculos y hacerlo con mucha fuerza y ahora era todo mucho más eficaz, mucho más fácil de hacer. Al comenzar los masajes también solíamos poner la mano en la otra persona y con nuestra respiración y nuestro tacto le transmitíamos, intentábamos transmitirle tranquilidad, ¿no? Yo ahí fui aprendiendo a estar en mi sitio y a estar para la otra persona. Realmente ya empezaba a ser un medio, pero no lo llamaba así. También cuando trabajamos en grupo empecé a darme cuenta de la transmisión energética, ¿no? De las personas, o sea, entre las personas. Hablábamos mucho de dejarnos afectar y de afectar a las otras personas, ¿no? De sentir cómo esas energías, esas formas de moverse diferentes te afectaban, ¿no? Que a veces tú elegías seguir esa afectación o a veces decidías simplemente quedarte haciendo lo que tú estabas haciendo sin que eso te llevara a un sitio nuevo. Entonces, sí, en la danza ya hablábamos de energía y de transmisión de energía. Nunca lo definíamos demasiado bien, pero todo el mundo parecía entender de qué estábamos hablando, ¿no? Ya más adelante yo continuaba con esta investigación, me tomaba mucho tiempo para sentir mi cuerpo, muchas veces estaba además cansada, ya me di cuenta de que tenía un cuerpo especial a los 25 años, por eso empecé a hacer mis proyectos en solitario. No quería seguir los ritmos de otras personas porque no me veía capaz, al mismo tiempo que sí que, sí que podía hacer muchísimas cosas y tenía mucha técnica, entonces era un poco extraña la situación, pero yo decidí hacer mis proyectos por mi cuenta y no trabajar con otras personas, ¿no? Y hacer todo a mi ritmo y con mis tiempos. Y además pasaba mucho tiempo tumbada, relajada, sintiendo pequeños movimientos, siendo consciente de micromovimientos en mi cuerpo,
intentando conectar también con bloqueos. Con bloqueos musculares, ¿no? Si tenía algún músculo dolorido, intentaba desde la mente soltarlo, relajarlo. Así que empecé a hacer diferentes prácticas de autosanación. También en un momento dado me lesioné el pie y tenía que buscar un nuevo piso. Yo vivía en Berlín y tenía 3 días para buscar una nueva casa. Así que tuve que hacer un ejercicio de autosanación muy potente. Utilicé una pelota de tenis y ahí yo misma me apretaba a través de la pelota de tenis para soltar esa contractura, ¿no? Y de hecho me sané en una tarde y al día siguiente pude ir a buscar piso. Eso y luego muchas prácticas de escucha de mi cuerpo, de sentir por dentro todo lo que pasa en cada lugar, en cada rincón de mi cuerpo. También en Berlín tuve una experiencia que todavía recuerdo el día de hoy. Fue en una audición donde estábamos un grupo de gente. Era una audición que eran 3 días de laboratorio. Y entonces en un ejercicio que teníamos que presentar, yo me coloqué, ¿no?, en medio del escenario. Bueno, era una sala, pero digamos que había una parte que hacía de escenario, de escena, y yo me coloqué de pie y entonces empecé a hacer unos giros así con la cabeza en forma de infinito, de forma muy lenta, y yo estaba tan concentrada que de repente sentí un mar a mi altura de la pantorrilla, un mar que llenaba toda la sala, y acto seguido me di cuenta de que ese mar era yo, que era una expansión de mi ser que estaba atravesando los cuerpos de las otras personas, ¿no? Y me quedé realmente impactada y fascinada. Cuando terminé el ejercicio, varias personas me dijeron a decirme, ha estado muy bien, me ha tocado, me ha llenado, y yo les creí. Yo me quedé como, sí, seguro, porque acabo de tener una experiencia increíble, ¿no? Una experiencia extraordinaria. Esa fue la primera vez, y entonces a partir de ahí ya me empezó a suceder muchas más veces y empezó a ser algo que yo buscaba a través de la danza. Trabajaba otros temas, hablaba de otros temas, pero en realidad eso lo iba explorando. Era para mí como inherente a la danza, ¿no? Como una evolución de la técnica de danza, de mi autoconocimiento, de mi percepción, de mi propiocepción, que iba cada vez desarrollándose más. Y entonces pues eso fue sucediéndome cada vez más, y en mis coreografías empecé a usar círculos, a colocar al público en círculos, porque así sentía que yo podía expandirme y que yo podía sentir a las otras personas. No me gustaban los teatros a la italiana, esos teatros típicos, ¿no?, donde el bailarín, la bailarina está en un escenario ahí arriba con sus luces y toda la parafernalia, y el público abajo a oscuras viéndolo, ¿no? A mí me parecía que era una comunicación muy unidireccional e incluso autoritaria. Y a mí me interesaba más una danza que las personas pudieran ver de cerca, que pudieran sentir mi respiración, que pudieran ver las partes de mi cuerpo de forma muy cercana, y que yo además pudiera sentirles, ¿no? O sea, que yo también recibiera su sensibilidad, no solo ellos, ellas, la mía.
Entonces, en esos círculos, ese círculo para mí era una forma que facilitaba esa sensibilidad, ¿no? Y esa energía de grupo, porque así no se iba la energía hacia ningún sitio, sino que se quedaba entre el grupo. Con toda esta investigación ya adelantada pasó algo que yo no me imaginaba. Ya había vuelto a Pamplona y ya habían pasado unos años y a mí me diagnosticaron con fatiga crónica en el 2018. De hecho, ya estaba trabajando en el Centro Ugarte. Yo fui una de las 4 directoras del Centro Ugarte. Es un proyecto colectivo que tuvo también su repercusión a nivel estatal, porque de repente 4 mujeres jóvenes alcanzábamos el estatus o el puesto de dirección de un centro de arte, cosa que no es muy habitual. Entonces, bueno, fue un proyecto muy bonito que terminó en el 2022, pero en esa odisea que también fue el trabajo en el Centro Ugarte, yo caí muy enferma, ¿no? De repente me diagnosticaron con síndrome de fatiga crónica. Yo llevaba unos meses que no podía con mi cuerpo, con mi alma. Llegaba a trabajar y me echaba a llorar simplemente del trayecto de mi casa allí, que lo hacía en autobús y que tardaba media hora en total, pero yo llegaba, me sentaba muchos días y me echaba a llorar del cansancio que tenía encima. Y bueno, me hicieron este diagnóstico, el médico me dijo que no me iba a curar. Yo por dentro sentí que era yo la que me iba a curar, que no era él, como diciendo, bueno, claro que no me vas a curar, soy yo la que está en esta experiencia, ¿no? Y la que tiene que salir de aquí. Pero bueno, no me dieron ningún tratamiento ni me dijeron nada, sí que me aconsejaron que hiciera yoga o meditación o estas prácticas, ¿no? que ayudan tanto. Yo, vamos, ya estaba en ese camino, ya había meditado, empecé a meditar en el 2012 como tal, pero ya meditaba con mi danza también, ¿no? Con todo lo que estaba contando. Y bueno, yo con este diagnóstico fui a un terapeuta que hace terapia neural y que yo ya conocía con anterioridad, y él me habló de la histamina. Me hice una prueba de intolerancia a la histamina y salió que tenía alta intolerancia a la histamina. Bueno, esto es algo muy, muy largo, que si a alguien le interesa también lo puedo contar en un vídeo, pero no es lo que quiero contar hoy. Hoy quiero contar que después de empezar una dieta y de cogerme la baja, porque estaba intoxicada de histamina hasta arriba, y entonces al empezar la dieta me tuve que coger la baja, caí en picado. Estuve 3 meses que no recuerdo prácticamente nada. También empecé a grabar vídeos, tengo un montón de vídeos grabados de todo el proceso. Y después de unos cuantos meses, de 9 meses, 10 meses, que yo ya estaba limpia por dentro, pero seguía sin energía, me propuse estar bien cuando hiciera un año, ¿no? O sea, me quedaban como 3 meses, y cuando haces un año de baja, tienes que pasar un tribunal, y yo me negaba a pasar por ese tribunal, no quería, era algo como superior a mí, yo no quería pasar por esa experiencia, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya meditaba, además también me había lesionado la rodilla, entonces solamente podía dedicarme a meditar, a estar en mi sofá. Dije, vale, universo, ya sé que solo puedo hacer esto, entiendo. Yo en ese momento tampoco creía demasiado en el universo, no sé muy bien cuáles eran mis creencias, ¿no? Desde luego que religiosas no, porque siempre lo rechacé.
en esas meditaciones hubo un momento en el que yo dije, bueno, ya está, o sea, hasta aquí no puedo más, ¿qué tengo que hacer? No sabía a quién le hablaba, ni qué, ni si a mí, no sé, pero yo solo sé que hubo un momento de rendición, que también hablaré de esto en algún vídeo, que me encanta esta palabra ahora. Pero yo me rendí, subí los brazos y dije, ¿qué tengo que hacer? O sea, que no, o sea, no puedo más, no puedo más. ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar bien? Quiero estar bien. Y vino. llegó la respuesta a esa pregunta. Bueno, estuve mirando vídeos, yo veía vídeos de Mindalia, al principio los veía por los temas de la alimentación y cada vez me iba metiendo más en temas espirituales y esotéricos, ¿no? El tercer ojo, la canalización, nos empecé a oír hablar de cosas que, bueno, de alguna manera me resonaban. Yo ya había hecho yoga en la danza contemporánea, todo el mundo ha hecho yoga, conoce los chakras, o sea, ya hay como una apertura y ¿cómo se dice? O sea, la danza contemporánea ya está impregnada de todo eso, ¿no? Entonces era algo relativamente cercano a mí. Pero bueno, escuché hablar de registros acásicos y decidí hacer una consulta online, ¿no? Con María del Mar Rodilla. Y en esa consulta yo viví un milagro, lo llamé milagro porque en esos momentos no tenía otras palabras, ahora lo llamo salto de conciencia, pero fue un milagro de película, ¿no? En 10 minutos, algo así, yo pasé de estar mal, de estar bajita, a estar bien. No voy a decir muy bien porque luego eso ha ido mejorando en un proceso, ¿no? Más largo, pero de repente estuve bien. ¿Cómo fue eso? Eso fue porque ella me dijo que cerrara los ojos, me dijo que imaginara un sol y píldoras amarillas que caían sobre mí y así lo hice, pero no sentí ninguna diferencia y yo se lo hice saber, le dije, no he sentido nada diferente. Y entonces ella me dijo que me quitara así esa pesadez que tenía. Entonces me dijo que lo hiciera por todo el cuerpo, de hecho me corrigió, ¿no? Porque al principio yo estaba haciendo un gesto como que me lo pegaba y me dijo, no, no, no te lo pegues. Y yo, vale, 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 no me lo voy a pegar, lo voy a soltar. Y entonces empecé a quitarme todo, me dijo que me tomara un tiempo, empecé así por todo mi cuerpo, la cabeza también. Y termino y me dice, ya estás bien, ¿no? Y yo, claro, me tomo unos segundos como para sentirme y le digo, sí, 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 estoy bien, me encuentro bien. Y me dice, bueno, pues ya está, mañana te vas a levantar así, ya tal. Ahora empezamos con el bloque de preguntas, ¿no? Que las sesiones de registros acásicos y de canalización son preguntas. Y yo, pues vale, vale. Entonces le hice las preguntas y las clavó todas y resulta que sí, que yo al día siguiente me levanté así de bien. Pasé de estar 12 horas en la cama o sea, y haciendo unos esfuerzos para levantarme tremendos. Yo me levantaba porque había algo dentro de mí, esa disciplina de la bailarina de ballet que yo de niña odiaba, ahora de repente me estaba salvando la vida, ¿no? Yo me levantaba porque había algo dentro de mí que decía, venga, Elisa, venga, nos vamos a levantar. Y eso, y al día siguiente dormí como 6 horas y estaba muy bien. Como digo, luego ha sido un proceso, ¿no? de expansión de conciencia,
de ir subiendo escaleras, ¿no? Escalones, perdón, en la escalera de expansión de conciencia. Yo lo veo como una gran escalera, a veces como una espiral, pero me gusta esa idea de escalera y me gusta también el mapa de conciencia de Hawkins, que en algún momento también hablaré de esto y también parece como una escalera. Eh, pero en ese momento yo di un gran salto y ya con eso pude volver a trabajar, si no, no habría podido volver a trabajar un año más tarde. Un año más tarde que resultó ser, cuando yo volví a trabajar, era el 4 o 5 de marzo de 2020 y 2 semanas más tarde empezó el confinamiento. Así que yo había vuelto al mundo, ¿no? Me había recuperado, estaba súper bien, con ganas de contarle a todo el mundo mi milagro. Y resulta que ese mundo al que yo volvía se vino abajo. Pero bueno, yo ya estaba acostumbrada a estar en casa, había pasado un año en casa y ahora estaba en casa pero sin dolores y estando bien, así que para mí no fue algo demasiado difícil, sino más bien al contrario. También coincidió que yo me inicié en registros acásicos el primer fin de semana del confinamiento porque claro, me había quedado tan flipada, tan entusiasmada con lo que yo había vivido que yo quería aprender eso, ¿no? Y me inicié el primer fin de semana del confinamiento. De hecho, me pareció muy fácil canalizar. Como 2 meses antes no sabía ni qué era la canalización y de repente estaba haciéndolo yo y me resultaba lo más fácil del mundo. Y bueno, entonces estuve todo el confinamiento haciendo sesiones a todas las personas que quisieran, pero como en ese momento no había mucha cosa que hacer, a mí me vino muy bien porque pude practicar muchísimo con un montón de gente y cuando terminó el confinamiento, 3 meses más tarde, yo ya canalizaba chorros de información. Y entonces pues para mí fue una etapa de entrenamiento. Yo sé que hubo mucha gente que sufrió muchísimo y lo siento por esas personas, pero para mí fue un momento muy bonito y en el que se me abría como un internet, ¿no? Yo asimilo la canalización a buscar cosas en internet, ¿no? Es algo muy parecido y que tú puedes empezar a explorar con tus intereses y en la dirección que a ti te interese más. Bueno, y después del 2020 ya empecé a hacer más cursos, a tener nuevas maestras, a tener nuevas experiencias con otras sanadoras, ¿no? Y a limpiar capas y capas y capas, que esto parece que siempre se termina, pero siempre queda alguna cosita, ¿no? Por ahí. Pero bueno, cada vez empecé a vibrar más alto, a estar en un estado de conciencia más expandido, a trabajar también con la danza en prácticas corporales, también sonoras, de respiración, que lleven a estados expandidos de conciencia para contagiarlos al público. Y entonces cada vez fui encaminándome más, ¿no? en este trabajo de sanación y para mí y de sanación para otras personas, también haciendo regresiones, viajes de conciencia, meditaciones guiadas, que son eso, pues algo más profundo, ¿no? Algo más sanador. Y bueno, y ahora me dedico a eso, tanto artísticamente como en el plano de la sanación. A partir de ahora quiero abrirme cada vez más al mundo, explicar las cosas que he ido aprendiendo, ayudar y aportar mi granito de arena, ¿no? A este despertar de conciencia, a este despertar espiritual masivo que estamos viviendo y que bueno, que todavía queda mucho trabajo por hacer y yo quiero estar aquí
para realizar mi parte. Así que esta es mi historia y esto es lo que quería contar el primer día. Después continuaré hablando sobre las conclusiones espirituales que saqué, porque yo aún cuando comencé a canalizar tuve bastante resistencia a lo espiritual, tal vez a ese término, ¿no? Me costó un año de canalización ya decidir que yo en realidad estaba dentro de un camino espiritual, ¿no? Y que la espiritualidad no era lo que yo me había imaginado que era.